Hoy les voy a contar la historia más dolorosa y a la vez más liberadora de mi vida, la historia de cómo mi propio hijo, el niño que crié con tanto amor y sacrificio, me traicionó de la manera más cruel que pueden imaginar, pero también es la historia de cómo esa traición se convirtió en mi salvación. Si quieren saber cómo una mujer de 65 años logró levantarse después de perderlo todo, cómo logré dar la vuelta por cima cuando parecía que ya no quedaba nada, les pido que se suscriban a nuestro canal y le den like a este video. Su apoyo ayuda a que mi historia llegue a más personas que, como yo, necesitan recordar que nunca es tarde para volver a empezar. Mi nombre es Elena, y durante 30 años fui la dueña de la Hacienda San Miguel, una propiedad de 150 hectáreas en las afueras de Guadalajara. Pero mi historia no comenzó con riqueza, no. Yo llegué a esa hacienda descalza y con el corazón roto. Tenía 25 años cuando quedé embarazada de Ricardo, su padre, un hombre que prometía amarme para siempre. Desapareció en cuanto supo la noticia. Me dejó sola, sin dinero, sin familia que me apoyara. Mis padres me habían dado la espalda por deshonrar el apellido familiar. Era 1978, y para una mujer soltera estar embarazada era casi una sentencia de muerte social. Recuerdo perfectamente el día que llegué a la Hacienda San Miguel. Estaba abandonada, llena de maleza, las paredes agrietadas, los techos con goteras. Pero había algo en ese lugar que me llamaba. Era como si me susurrara: aquí puedes empezar de nuevo. El dueño anterior había muerto sin herederos, y el banco la estaba vendiendo por una fracción de su valor real. Con los pocos ahorros que tenía y un préstamo que me tomó años conseguir, la compré. Ricardo nació en esa hacienda, en la habitación principal que yo misma había reparado con mis propias manos. No teníamos mucho, pero teníamos amor, o al menos, eso creía yo. Desde pequeño, Ricardo fue todo para mí. Era un niño inteligente, carismático, con esa sonrisa que derretía corazones. Yo trabajé día y noche para darle todo lo que necesitaba. Convertí la hacienda en un negocio próspero. Comenzamos con agricultura, luego expandimos a ganadería, después añadimos eventos y turismo rural. Cada peso que ganaba lo invertía en su educación, en su futuro. Ricardo estudió administración de empresas en la universidad más prestigiosa del país. Yo pagué cada colegiatura, cada libro, cada capricho. Cuando se graduó, le dije: hijo, todo esto es tuyo. La hacienda, el negocio, todo lo que he construido es para ti. Él me abrazó y me dijo: mamá, siempre cuidaré de ti, nunca te faltará nada. ¿Cómo pude ser tan ingenua? Durante los primeros años después de su graduación, Ricardo trabajó conmigo en la hacienda. Parecía interesado, comprometido. Poco a poco le fui dando más responsabilidades. Él manejaba las finanzas, las negociaciones importantes, los contratos. Yo confiaba en él completamente. Era mi hijo, mi sangre. ¿Qué madre no confiaría en su propio hijo? Pero comencé a notar cambios sutiles. Ricardo llegaba tarde a las reuniones, a veces olía a alcohol. Sus amigos eran diferentes ahora, jóvenes de familias adineradas que nunca habían trabajado un día en sus vidas. Comenzó a hablar sobre modernizar el negocio, sobre nuevas oportunidades de inversión. Yo le daba el beneficio de la duda. Pensaba que era natural que un joven exitoso quisiera experimentar, socializar, pero debería haber prestado más atención a las señales. Un día de marzo, hace 2 años, Ricardo llegó a casa más temprano de lo usual. Me encontró en el jardín, cuidando las rosas que había plantado cuando él era bebé. Se acercó con una sonrisa extraña, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mamá, me dijo, tenemos que hablar. Dejé las tijeras de podar y lo miré. Había algo diferente en su voz, algo frío que nunca había escuchado antes. ¿Qué pasa, hijo? He estado pensando mucho sobre nuestro futuro, sobre la hacienda. Me senté en el banco de piedra que había construido años atrás,
cuando él era pequeño y solía acompañarme al jardín. Dime, Ricardo, sabes que puedes contarme todo. Él se quedó de pie, mirando hacia el horizonte. Mamá, creo que es hora de que te jubiles. Has trabajado muy duro durante todos estos años. Te mereces descansar. Sus palabras sonaban bonitas, pero algo en su tono me puso alerta. Ricardo, yo me siento bien, fuerte. La hacienda es mi vida. No estoy lista para jubilarme. Mamá, tienes 65 años. Es tiempo de que disfrutes la vida. He encontrado una hermosa residencia para adultos mayores en Puerto Vallarta. Está frente al mar. Tiene todos los servicios, actividades. ¿Una residencia? Lo interrumpí. Ricardo, este es mi hogar. Aquí quiero estar. Su expresión cambió. La máscara de preocupación filial se desplomó, revelando algo que me heló la sangre, frialdad pura. Mamá, no es una sugerencia. Ya tomé la decisión. La hacienda está ahogándose en deudas. Necesitamos vender. ¿Deudas? ¿De qué deudas hablas, Ricardo? Los libros muestran que tenemos un flujo de efectivo saludable. Se rió. Pero no era la risa de mi hijo, era la risa de un extraño. Mamá, tú no entiendes las complejidades de los negocios modernos. He tenido que hacer inversiones estratégicas, mover dinero para optimizar nuestros recursos. Ricardo, muéstrame los libros. Ahora, no hay tiempo. Mamá, el comprador viene mañana a firmar los papeles. Me quedé helada. ¿Qué comprador, Ricardo? Yo no he autorizado ninguna venta. Mamá, la propiedad está a mi nombre desde hace 3 años. ¿No recuerdas que firmaste los papeles de transferencia? Sí. Recordaba haber firmado algunos documentos. Ricardo me había dicho que eran para proteger la herencia de los impuestos. Yo confiaba en él. ¿Cómo iba a desconfiar de mi propio hijo? Ricardo, no puedes hacer esto. Esta es mi casa. Mi vida, ya lo hice, mamá. Su voz era como hielo. Ya la vendí. Esas 4 palabras cayeron sobre mí como una avalancha. Ya la vendí, dichas con una frialdad que jamás pensé escuchar de labios de mi hijo. El camión de mudanzas viene mañana por la mañana para llevarte a Puerto Vallarta. Ya está todo arreglado. Me levanté del banco, temblando. Ricardo, no puedes estar hablando en serio. ¿Todo por lo que trabajé durante 30 años? ¿Así nada más? Mamá, trata de entender. Necesito el dinero para mis proyectos. Tú ya viviste tu vida. Ahora es mi turno. ¿Tus proyectos? ¿Qué proyectos valen más que el hogar donde te crié, donde diste tus primeros pasos, donde te curé cuando estabas enfermo? Son oportunidades de inversión que una persona de tu generación no entendería. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era solo mi corazón, era la imagen que tenía de mi hijo, de mi vida, de todo lo que creía que era verdad. Ricardo, le dije con voz temblorosa, si haces esto, si me echas de mi casa, ya no eres mi hijo. Esperaba que esas palabras lo hicieran reaccionar, que despertaran algo de la humanidad que había en él, pero solo se encogió de hombros. Está bien, mamá. Si es así como quieres verlo. Esa noche no pude dormir. Caminé por cada rincón de la hacienda, tocando las paredes que había reparado, recordando cada momento de felicidad que había vivido ahí, en la cocina donde le enseñé a Ricardo a hacer tortillas, en el estudio donde lo ayudé con sus tareas de matemáticas, en el patio donde celebramos sus cumpleaños. Al día siguiente, tal como había dicho, llegó el camión de mudanzas, y con él, un hombre de traje que resultó ser el comprador. Ricardo les abrió las puertas como si fuera el dueño de siempre, como si yo fuera solo una inquilina que se había quedado más tiempo del debido. Señora, me dijo el comprador, lamento mucho esta situación. Su hijo me aseguró que usted ya había encontrado otro lugar donde vivir. Miré a Ricardo. Estaba contando billetes con una sonrisa que no había visto en su cara desde que era niño y le compraba sus dulces favoritos. ¿Cuánto? Le pregunté. Perdón, ¿cuánto te dieron por mi hacienda? Mamá, eso no importa ahora. ¿Cuánto? Ricardo, el comprador intervino.
Fueron 2 millones de pesos, señora. Una excelente propiedad. 2 millones. La hacienda valía al menos 5 veces esa cantidad. Ricardo la había malbaratado, pero eso ya no importaba. Lo que me destrozaba era entender que para mi hijo, yo no valía ni siquiera una negociación justa. Tomé mi maleta, la misma maleta con la que había llegado a esa hacienda 40 años atrás, y caminé hacia la puerta. Ricardo no se despidió, no me miró, solo siguió contando su dinero. El conductor del camión de mudanzas, un hombre mayor llamado don Pedro, se me acercó. Señora, disculpe que me meta, pero escuché lo que pasó. Si necesita que la lleve a algún lado, no tengo a dónde ir, le dije, y por primera vez en años, lloré delante de un extraño. Mire, mi hermana tiene una casa de huéspedes en el centro de Guadalajara. No es lujosa, pero es limpia y segura. Puedo llevarla ahí. Asentí, no tenía otra opción. Durante el viaje, don Pedro me contó que tenía 3 hijos, y que no podía imaginar cómo uno de ellos podría hacer algo así a su madre. Los hijos son el reflejo de cómo los criamos, me dijo, pero a veces, señora, por más bien que los criemos, el mundo los corrompe. La casa de huéspedes era pequeña pero acogedora. Doña Carmen, la hermana de don Pedro, era una mujer viuda que rentaba cuartos a personas que estaban pasando por momentos difíciles. Mi habitación tenía una ventana que daba a un pequeño patio con bugambilias. No era mi jardín de rosas, pero era bonito. Las primeras semanas fueron las más difíciles de mi vida. No solo había perdido mi hogar, había perdido mi identidad. Durante 30 años, yo había sido Elena de la Hacienda San Miguel. Ahora era solo Elena, una mujer mayor con una maleta y un corazón roto. Pero doña Carmen no me dejó hundirme en la tristeza. Mija, me decía, lo que te pasó es terrible, pero llorar no va a traer de vuelta lo que perdiste. Lo que sí puedes hacer es construir algo nuevo. ¿Cómo? Doña Carmen, no tengo nada, ni casa, ni dinero, ni siquiera un hijo. Tienes algo que tu hijo nunca podrá quitarte: tu experiencia, tu sabiduría, tu capacidad de trabajo. Una mañana, mientras tomaba café en el pequeño patio, llegó una mujer joven llorando. Se llamaba Lupita, tenía 21 años, y estaba embarazada. Su novio la había abandonado, y sus padres la habían echado de casa. No tengo a dónde ir, decía entre sollozos. No tengo dinero, no tengo trabajo, no sé qué voy a hacer. Al escucharla, me vi a mí misma 40 años atrás, pero esta vez, no estaba sola. Esta vez, tenía algo que ofrecer. Lupita, le dije, si quieres, puedes quedarte en mi habitación hasta que encontremos una solución. Doña Carmen me miró sorprendida. Mi habitación era pequeña para una persona, imagínense para 2. Durante las siguientes semanas, ayudé a Lupita a buscar trabajo, la acompañé a sus citas médicas, le enseñé a hacer un presupuesto con el poco dinero que ganaba limpiando casas. Y algo extraño comenzó a suceder. Al ayudarla, yo comencé a sanar. Pronto llegó otra mujer, Sofía, que había sido víctima de violencia doméstica. Después llegó Margarita, una mujer de 60 años que había sido abandonada por sus hijos después de haber enviudado. Doña Carmen me propuso algo que cambió mi vida. Elena, tienes un don para ayudar a las mujeres. ¿Por qué no formalizamos esto? Podemos convertir esta casa en un refugio temporal. ¿Con qué dinero, doña Carmen? Con tu experiencia en negocios y mi propiedad. Podemos conseguir patrocinadores, donaciones, apoyo del gobierno, y así nació Casa Elena, un refugio temporal para mujeres en situación vulnerable. Durante el primer año, ayudamos a 25 mujeres a reconstruir sus vidas. Yo me convertí en la directora, usando todos los conocimientos de administración que había aprendido manejando la hacienda, pero el destino todavía no había terminado de sorprenderme. Un día de noviembre, exactamente un año después de haber sido expulsada de mi hogar, recibí una visita inesperada. Era el licenciado Morales,
un abogado que decía representar los intereses de un cliente anónimo. Señora Elena, vengo a hacerle una propuesta muy especial. ¿Qué tipo de propuesta? Mi cliente está interesado en comprar la hacienda San Miguel, pero hay un problema: el actual propietario, su hijo, ha incurrido en una deuda de juego muy considerable. La propiedad va a ser embargada el próximo mes. Mi corazón se detuvo. ¿Deuda de juego? Sí, señora, al parecer, su hijo ha estado frecuentando casinos y apostando en línea. La deuda asciende a 3 millones de pesos, más de lo que había recibido por la venta de la hacienda. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? Mi cliente sabe la historia de lo que le pasó a usted. Sabe que esa propiedad representa toda una vida de trabajo, y está dispuesto a hacer una propuesta inusual. Escucho, él pagará las deudas de su hijo, evitando el embargo, pero a cambio, quiere que usted recupere la propiedad y la administre como siempre lo hizo. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Quién es su cliente? No puedo revelar su identidad, pero puedo decirle que es alguien que admira su trabajo con Casa Elena. ¿Y qué condiciones tendría? Solo una: que la hacienda debe dedicar el 30% de sus ganancias anuales a financiar Casa Elena y otros proyectos similares. Esa tarde, caminé por las calles de Guadalajara tratando de procesar lo que había escuchado. Era posible que después de un año de dolor y pérdida, pudiera recuperar no solo mi hogar, sino también mi propósito. 2 días después, recibí otra visita inesperada. Esta vez era Ricardo, pero el joven confiado y arrogante que me había echado de mi casa había desaparecido. El hombre que estaba frente a mí tenía ojeras profundas, había perdido peso y temblaba ligeramente. Mamá, me dijo con voz quebrada, necesito hablar contigo. Ahora sí soy tu mamá. Se derrumbó en una silla y comenzó a llorar. Mamá, lo perdí todo, todo el dinero de la hacienda, todo. Pensé que podía duplicarlo, triplicarlo en los casinos. Pensé que era fácil ganar dinero. ¿Y ahora qué quieres, Ricardo? Perdón, mamá, sé que no me lo merezco, pero necesito tu ayuda. Van a embargar la hacienda. Si no pago 3 millones de pesos en 2 semanas, lo perderé todo. Miré a mi hijo porque seguía siendo mi hijo, a pesar de todo, y vi al niño asustado que había sido cuando tenía pesadillas. Ricardo, ¿sabes lo que he estado haciendo este año? Viviendo en esa pensión. No solo eso, he estado ayudando a mujeres que, como yo, fueron abandonadas por sus familias. He estado construyendo algo nuevo de las cenizas de lo que tú destruiste. Mamá, déjame terminar. Durante este año, lloré todas las lágrimas que tenía. Me sentí traicionada, abandonada, inútil, pero también aprendí algo: que mi valor no depende de una propiedad o de ser reconocida por mi hijo. Mi valor está en lo que puedo dar a otros. ¿Me vas a ayudar? Sí, Ricardo, pero no de la manera que esperas. Le conté sobre la propuesta del abogado. Sus ojos se llenaron de esperanza. ¿Eso significa que puedo quedarme contigo en la hacienda? No, hijo, significa que vas a tener la oportunidad de empezar de nuevo, pero lejos de mí. Voy a pagar tus deudas, pero con una condición: te vas a inscribir en un programa de rehabilitación para ludopatía. Vas a conseguir un trabajo honesto y no vas a tener ningún derecho sobre la hacienda jamás. Pero mamá, yo cambié, he aprendido la lección. Ricardo, el amor que te tuve no desapareció, pero la confianza sí, y sin confianza, no podemos tener una relación. Firmé los papeles una semana después. El abogado nunca me reveló la identidad de su cliente, pero sospecho que fue don Pedro, el conductor del camión de mudanzas. Años después supe que había ganado la lotería, y su forma de ayudar era de manera anónima. El día que regresé a la hacienda San Miguel fue agridulce. Era mi hogar, pero también era el lugar donde había sido traicionada. Caminé por cada habitación, sintiendo los recuerdos mezclados con las nuevas posibilidades.
La primera modificación que hice fue convertir una parte de la hacienda en una extensión de Casa Elena. Ahora tenemos capacidad para hospedar a 50 mujeres en proceso de reconstruir sus vidas. Han pasado 2 años desde que recuperé mi hogar. Ricardo cumplió con el tratamiento de rehabilitación y ahora trabaja como contador en una empresa pequeña en Monterrey. Nos escribimos ocasionalmente, pero mantengo mi distancia. El perdón no significa olvidar o pretender que nada pasó. Lupita, la primera mujer que ayudé, ahora es madre de un hermoso niño y trabaja como administradora de Casa Elena. Sofía abrió su propio negocio de repostería. Margarita se reconcilió con una de sus hijas y ahora ayuda como voluntaria en el refugio. El negocio de la hacienda está mejor que nunca. Ahora ofrecemos retiros de bienestar para mujeres, talleres de empoderamiento y programas de agricultura sostenible. El 30% de nuestras ganancias financia no solo Casa Elena, sino 3 refugios más en diferentes ciudades. Pero lo más importante es lo que aprendí sobre mí misma. Aprendí que mi identidad no estaba en ser la madre de Ricardo o la dueña de una propiedad. Mi identidad está en mi capacidad de transformar el dolor en propósito, la traición en sabiduría, la pérdida en oportunidad. Todas las noches, antes de dormir, salgo al jardín de rosas que volví a plantar. Pero ahora no son solo rosas. Hay girasoles que plantó Lupita, lavanda que sembró Sofía, y hierbas medicinales que cultiva Margarita. Ese jardín es la metáfora perfecta de mi vida. De las cenizas de la traición creció algo más hermoso y diverso de lo que había tenido antes. Si mi hijo no me hubiera traicionado, nunca habría descubierto mi verdadero propósito. Su ya la vendí dicho con tanta frialdad se convirtió en el catalizador de mi renacimiento. Ahora, cuando las mujeres llegan a Casa Elena rotas y sin esperanza, les comparto mi historia. Les digo que el final de algo que creían permanente puede ser el comienzo de algo extraordinario. La vida me enseñó que no importa cuántos años tengas o cuántas veces te hayan traicionado, mientras tengas aliento en los pulmones, tienes la oportunidad de reinventarte, de encontrar un nuevo propósito, de construir algo hermoso de los pedazos de lo que se rompió. Mi hijo pensó que al quitarme mi hacienda me estaba quitando mi vida. Lo que no sabía es que me estaba dando la oportunidad de crear una vida mucho más plena y significativa. Esa es la ironía hermosa del destino. A veces las peores traiciones nos llevan a nuestros mayores triunfos. Y yo, Elena de la Hacienda San Miguel y Casa Elena, soy la prueba viviente de que nunca, pero nunca, es tarde para dar la vuelta por cima.